En materia económica y política, la década de los 90 fue una década muy importante para el país, no solo por la promulgación de la Constitución de 1991, sino también porque en esa década el país sufrió unas importantes crisis económicas y también el país entró en un proceso de modernización y de apertura que lo pusiera a tono con la ola de integración internacional, con la ola de internacionalización, mundialización de la economía, conocida hoy por supuesto como globalización. El analista Castaño menciona los tres gobiernos que hubo en esa década de los 90. Se trata de los gobiernos liberales de Gaviria y Samper y del gobierno conservador de Andrés Pastrana. Unos gobiernos que en el tema económico tuvieron grandes similitudes, todos respondieron a unas recetas que trazaban organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, y una mirada también sobre la economía más de orden monetarista, de orden neoliberal. No hay que olvidar que el gran auge del neoliberalismo se dio en las décadas de los 80 y de los 90. En el caso colombiano, muchas de las problemáticas actuales que se viven tienen que ver, por supuesto, con lo que pasó en la década de los 90 y las rutas de desarrollo que estos gobiernos decidieron trazarle al país. Definitivamente, modernización no implica desarrollo. Y eso lo sabían no solo los expertos en economía, muchos de ellos en la década de los 60, sino también pedagogos como Paulo Freire, que lo menciona en sus diversas teorías en relación con el desarrollo social. No necesariamente, repito, las medidas que apuntan a modernizar o los procesos modernizantes logran un verdadero desarrollo, un verdadero impacto en las sociedades y en las economías. Si bien en los 90 se trabajó con mucha fuerza y con mucha, ¿por qué no reconocerlo?, con mucha coherencia para corregir los procesos inflacionarios que además habían afectado a países latinoamericanos, y se logró reducir, por supuesto, la inflación, situación que se ha mantenido también en esta década. Pues los niveles de desempleo no tuvieron ese mismo resultado. No se logró en las políticas de empleo esos resultados esperados, a pesar de que se impusieron reformas tan, tan duras y tan difíciles como la reforma laboral que se trazó desde 1990 y que es el origen de la tercerización del trabajo en este país. Es claro que los gobiernos subsiguientes, como lo mencionaba ahora, han aplicado también las políticas del Fondo Monetario Internacional, las políticas del Banco Mundial en cuanto al manejo macroeconómico del país. Es claro que el país se abrió a la inversión extranjera y que capitales españoles, en especial los españoles, pero también los de otros países, incluidos los Estados Unidos e Inglaterra, Francia, pues llegaron a Colombia y se apoderaron de los negocios estratégicos, negocios
tan importantes y sectores tan importantes como el sector energético en su componente eléctrico, en su componente de gas hidroeléctrico y por supuesto el sector de las comunicaciones, las telecomunicaciones y también de la televisión. Estos procesos han producido en los países latinoamericanos el declive de las soberanías nacionales. Hoy los estados son en muchos casos más débiles que las grandes organizaciones financieras, las grandes organizaciones tecnológicas internacionales que hoy en día tienen e imponen agendas por encima incluso del poder de los estados y del poder de los gobiernos. Las economías transnacionalizadas han logrado romper los hilos y los circuitos nacionales y han logrado que las dinámicas sociales, las dinámicas culturales se replanteen y se modelen de acuerdo ya con unos designios más globales, más universales, con todo lo bueno y con todo lo malo que ello implica. En general, el análisis que hace el historiador Ricardo Castaño es un análisis con un nivel acertado, un nivel de acierto en sus apreciaciones. Señala puntos muy importantes en relación con los cambios estructurales, con las políticas que estos tres gobiernos aplicaron en la década de los 90 y que, como decía anteriormente, marcan el derrotero y marcaron el rumbo de los desarrollos económicos posteriores en el país colombiano. Quedan pendientes grandes temas a resolver, los grandes desafíos que se pensaban resolver a través de estas políticas macroeconómicas de los 90, pues en su mayoría no se lograron y sigue pendiente en el país una real reforma agraria, un reordenamiento de la economía que permita que Colombia logre ser menos inequitativo de lo que ha sido a lo largo de su historia, asunto que lo caracteriza y lo pone en un deshonroso lugar, primero o segundo a nivel latinoamericano y uno de los primeros países en cuanto a inequidad social y económica, lo que hace muy difícil que cualquiera sea el modelo económico que se aplique logre verdaderos impactos sociales y logre mejorar la condición de vida de millones de personas.